Bueno, creo que no os he hablado de una de los elementos clave que tenemos en el momento de organizar un grupo de psicoterapia. Hay una idea que es la idea de función. Creo que os hablé en alguna ocasión, pero en cualquier caso os lo vuelvo a repetir. La idea de función me la sugirió la lectura y estudio de un texto de Bion, Aprendiendo de la experiencia se llama. Bion fue un psicoanalista del siglo pasado que escribió uno de los libros que más conocido por todo el mundo que se dedica a grupos. El título se llama Experiencias en grupo. Ahí recoge sus primeras experiencias grupales y, sobre todo, teoriza bastante una visión de la dinámica grupal, entendiendo al grupo como un conjunto de personas de las cuales, aun participando, no forma parte del mismo, ¿de acuerdo? Y entonces, en las diferentes aportaciones que realiza el grupo, suele referirse a que el grupo me pide tal cosa, o yo pienso que el grupo está en este momento pensando tal otra, ¿no? Es decir, el grupo sería como un conjunto de personas que están allende de uno mismo y que uno como profesional está trabajando con ellas, ¿verdad? Pues este autor, en su librito pequeñito que se llama, un libro pequeñito, una moda de libro que se llama Aprendiendo de la experiencia, desarrolla la idea de función. Posiblemente mis palabras no abarquen todo el concepto de función, por supuesto, ¿verdad? Y que más de uno de vosotros quizá lo conozca y verá en mis palabras una banalización de su pensamiento. No pretendo en absoluto, ¿verdad? Pero en el sustrato de la idea de función hay algo que a mí me parece muy importante. Él denomina función al conjunto de operaciones mentales que realizamos frente al desarrollo de una tarea, de un objetivo o para alcanzar alguna determinada meta. Y uno dirá, bueno, a esto se le llama pensar, a esto se le llama organizar. Sí, claro, pero en este pensar, en este organizar, hay un proceso mental que tiene que ver con la capacidad que tiene la persona que se encarga de hacer aquello en ir como cosiendo los diferentes componentes que juntos van a poder concluir en aquella celebración. Por ejemplo, imaginad que tenemos que organizar una cena de amigos. Entonces, y la cena de amigos, bueno, no la quiero organizar en mi casa, sino que la quiero organizar en algún lugar un poquito común para todo el mundo. Pues entonces, en principio, tengo que pensar en dónde la voy a realizar. También tengo que pensar a quién voy a invitar. Si voy a invitar a 4 amigos o a 30. Si van a venir sus parejas o no, los niños o no. ¿Qué tipo de comida vamos a hacer? Si es una comida que cada cual aporta lo que buenamente puede aportar, o bien organizo un menú para todo el mundo, busco un cocinero que nos haga la comida para todos, lo hacemos entre todos. Es decir, son elementos que tienen que ver con la organización de esa comida entre amigos. Luego también tengo que pensar cómo se accede, si es de fácil acceso o no, si todo el mundo va a poder venir, si todos son más o menos, todos tienen capacidad para poder estar juntos. Es decir, tengo que estar como combinando una serie de elementos con el fin de que cuando ya llegue el día X y tengamos la comida preparada, aquello resulte un éxito para todos. Pues bien, a este conjunto de operaciones mentales le llama función. Yo tomé esa idea prestada de él, no es mía, es de él. Y cuando estamos pensando en la idea de hacer un grupo, algo de la idea de función es importante. Es decir, la función sería la función, hablando de la organización de un grupo, sería el conjunto de operaciones mentales que organiza el profesional con el fin de organizar aquel grupo que quiere desarrollar. Es un proyecto personal, básicamente, que él quiere desarrollar en el contexto de una unidad de psiquiatría, o bien en su consulta privada, o bien en un centro de atención primaria, es decir, donde sea. Pero tiene que pensar un poquito en una serie de elementos que van a constituir ese grupo. Esa función fundamental, que sería la función conductora,
por la cual el profesional va a desarrollar una serie de actividades y una serie de estrategias con el fin de que vengan un número determinado de pacientes, es una operación, una función que tiene varios componentes. Para mí serían 5 los elementos o las funciones básicas de ese conductor. La primera sería la función convocante, que la desarrollaré en otro vídeo, ¿verdad? La función convocante, en síntesis, tiene que ver con la elección de quiénes van a venir y quiénes se van a incorporar a ese grupo y quiénes no, ¿no? Luego vendría la función higiénica. Me diréis, ¿y por qué higiénica? Bueno, la llamo higiénica porque tiene que ver con la salud del propio grupo. Las normas con las cuales nos vamos con las cuales nos vamos a guiar, con el fin de que todos los miembros del grupo se sientan a gusto trabajando con los demás miembros del grupo. Esas mínimas normas de asistencia, de respeto al otro, es decir, y esto ya os explicaré más adelante, constituyen la segunda función. La tercera función, que no desmerece a las dos anteriores, es la función vinculante. El profesional tiene un deber en el desarrollo de un ambiente lo suficientemente atractivo como para que todos los miembros del grupo puedan vincularse entre sí, vincularse con el grupo como globalidad, vincularse con los diferentes subgrupos que van apareciendo a lo largo de la historia del grupo. Esa función vinculante él también participa, ¿verdad? Porque él también tiene que estar vinculado con el grupo y tiene que facilitar que el grupo y las personas que lo constituyen se vinculen con él. Esa función vinculante está muy relacionada, como ya os explicaré, con la teoría del apego. La cuarta función tiene que ver con la función verbalizadora. Para mí no hay grupo de psicoterapia que no incluya la verbalización de lo que ocurre. Uno puede decir, bueno, pero podríamos hacer otro grupo, por ejemplo, de pintura o de jugar a fútbol. Sí, evidentemente. Podríamos utilizar el fútbol como un elemento psicoterapéutico, ¿verdad? Siempre y cuando, después del rato que hemos estado jugando a pelota, nos podamos sentar y podamos hablar de lo que ha sucedido, de lo que nos ha sucedido durante el tiempo que hemos estado jugando con el balón. Y luego, finalmente, la quinta función a mí me parece muy básica y muy necesaria sobre todo para los profesionales. La función teorizante. Y me vais a decir, ¿pero un profesional qué va a teorizar? Pues sí, precisamente un profesional debe teorizar. O sea, no es una opción. Yo creo que tiene obligación de teorizar, de desarrollar su propio pensamiento respecto a lo que está sucediendo en ese grupo. Y seguramente se basará en teorías de otros autores o en aportaciones de otros autores. Entonces, es importante que a lo largo de su desarrollo profesional ese autor, ese conductor, se vaya convirtiendo en autor de su propia obra, vaya pudiendo aportar conocimientos de la experiencia que va teniendo y esas experiencias con el grupo de las diferentes tonalidades que pueda haber, la pueda ir teorizando, la pueda ir pensando con el fin de ir edificando un cuerpo de elementos conceptuales que le permitan, por un lado, saber qué es lo que está haciendo, entender lo que está haciendo y otra cosa fundamental, aportar todos esos conocimientos a otros profesionales que seguramente irán tras él. ¿De acuerdo? Hasta el próximo día.